La niñera del ático. Una historia de corazones redescubiertos. Parte 1. El error que cambió destinos. Clara Morales había aprendido a leer el silencio de las casas donde trabajaba, pero la mansión Álvarez tenía un tipo de quietud que la inquietaba profundamente. No era la tranquilidad de un hogar feliz, sino el silencio pesado de secretos guardados y heridas sin sanar. A sus 35 años, Clara había cuidado niños en 12 hogares diferentes, pero nunca había sentido la tristeza que parecía filtrarse desde las mismas paredes de esta imponente residencia. Sebastián Álvarez era un magnate financiero, que había construido su fortuna con la misma frialdad calculada con que manejaba su vida personal. Su esposa, Victoria, había muerto 3 años atrás en un accidente, dejándolo solo con su hija Isabela, una niña de 8 años que había respondido al trauma encerrándose en un mutismo selectivo que preocupaba a psicólogos y maestros por igual. Clara había sido contratada hace 6 meses específicamente para ayudar con Isabela, una niña de ojos grandes y tristes que se comunicaba solo a través de gestos y dibujos. Había logrado pequeños avances. Isabela sonreía ocasionalmente, había comenzado a comer mejor, e incluso había susurrado algunas palabras cuando se sentía especialmente segura. Pero esa mañana de octubre, todo se desmoronó por un malentendido que revelaría verdades que cambiarían vidas. Isabela había tenido una pesadilla particularmente intensa durante la noche. Clara, siguiendo el protocolo que había aprendido en sus años de experiencia, había llevado a la niña a su propia cama para consolarla. Era algo que había hecho docenas de veces con otros niños traumatizados, siempre con el permiso explícito de los padres. Pero cuando Sebastián llegó temprano de su viaje de negocios y encontró a Isabela durmiendo en la cama de Clara, su interpretación fue completamente diferente. ¿Qué significa esto?, había rugido, despertando a ambas con su voz cargada de furia y malentendidos. Clara había intentado explicar, pero Sebastián, cegado por miedos irracionales y la paranoia que había desarrollado desde la muerte de su esposa, no escuchó razones. «Está despedida», había dicho con la frialdad que usaba para despedir empleados corporativos. «Quiero que salga de mi casa inmediatamente». Parte 2. El llanto que reveló. Secretos. Clara empacó sus pocas pertenencias con el corazón roto, no tanto por perder el trabajo, sino por abandonar a Isabela justo cuando la niña había comenzado a confiar en ella. Desde la ventana de su cuarto, había visto cómo Isabela se aferraba a las cortinas del salón, observando cómo la única persona que la había entendido verdaderamente se preparaba para abandonarla. Era injusto, pero Clara había aprendido que la vida raramente era justa para las mujeres trabajadoras como ella. Se consolaría sabiendo que había plantado semillas de sanación en el corazón de Isabela y esperaría que alguien más las regara en su ausencia. Mientras bajaba su maleta por la escalera principal de la mansión, un sonido la detuvo en seco. Era un llanto débil, casi imperceptible, que venía desde arriba. No era Isabela, conocía perfectamente el sonido de la tristeza de esa niña. Este era diferente, más joven, más desesperado, más perdido. Clara siguió el sonido, subiendo por una escalera secundaria que nunca había explorado, hasta llegar a una puerta en el ático que siempre había asumido que era solo almacenamiento. El llanto venía definitivamente de ahí. Con el corazón acelerado, abrió la puerta cuidadosamente. Lo que encontró la dejó sin aliento. Un niño de aproximadamente 4 años, sucio, delgado, acurrucado en un rincón sobre mantas viejas. Tenía el cabello oscuro enmarañado y esos mismos ojos verdes característicos de la familia Álvarez. Cuando vio a Clara, se encogió aún más, como si esperara ser castigado por hacer ruido. «Hola, pequeño», susurró Clara, usando el tono suave que había perfeccionado durante años de trabajo con niños traumatizados. «¿Cómo te llamas?». El niño la miró con ojos enormes llenos de miedo y hambre. En una esquina del ático había algunos juguetes rotos, platos con restos de comida que claramente habían estado allí durante días, y mantas que olían a descuido. Clara se dio cuenta, con horror creciente, de que este niño había estado viviendo en el ático como un secreto, alimentado ocasionalmente, pero básicamente abandonado. Parte 3. El hermano perdido. ¿Tienes hambre?, preguntó Clara gentilmente, acercándose lentamente al niño. Él asintió casi imperceptiblemente. Clara bajó a la cocina, aprovechando que Sebastián estaba en su estudio atendiendo llamadas,
y preparó un plato de comida suave. Cuando regresó al ático, el niño no se había movido de su rincón. «Me llamo Clara», dijo mientras le ofrecía la comida. «¿Puedes decirme tu nombre, Diego?», susurró el niño con una voz ronca que sugería que no había hablado mucho recientemente. Mientras Diego comía con la desesperación de quien no sabe cuándo será su próxima comida, Clara comenzó a unir las piezas. Este niño tenía rasgos físicos claramente relacionados con los Álvarez. Tenía aproximadamente la edad correcta para ser Diego, dijo Clara cuidadosamente. «¿Conoces a Isabella?». Los ojos del niño se iluminaron por primera vez. «¿Isa? ¿Dónde está Isa?». Clara sintió que su corazón se rompía. Este era el hermano menor de Isabella, el niño del que nadie había hablado, que había sido escondido en el ático por razones que aún no podía comprender. «¿Has estado aquí arriba mucho tiempo?», preguntó Clara. Diego asintió. «Desde que mamá se fue al cielo. Papá dice que es mejor que me quede aquí porque estoy enfermo». Clara examinó al niño más cuidadosamente. Aparte de la desnutrición evidente y la falta de cuidado, no veía signos de enfermedad física. Pero había algo más. Cuando Diego se movía, lo hacía con movimientos repetitivos y tenía dificultad para mantener contacto visual sostenido. Clara reconoció inmediatamente los signos. Diego estaba en el espectro autista. La realización la golpeó como un rayo. Sebastián no había ocultado a Diego por malicia, sino por una ignorancia devastadora y un miedo mal dirigido. En su desesperación por proteger la normalidad después de la muerte de su esposa, había decidido que la condición de Diego era algo que debía ser escondido del mundo. Parte 4. La confrontación necesaria. Clara sabía que tenía dos opciones: irse y reportar la situación a las autoridades, o confrontar a Sebastián directamente. La primera opción sería más segura para ella, pero potencialmente traumática para ambos niños. La segunda era arriesgada, pero ofrecía la posibilidad de sanación familiar. Eligió el amor por encima del miedo. «Diego», dijo Clara gentilmente, «¿te gustaría ver a Isabella?». El niño se iluminó de una manera que partió el corazón de Clara. «Papá no se va a enojar, vamos a hablar con papá juntos», prometió Clara, tomando la mano pequeña de Diego. Cuando bajaron al primer piso, Isabella estaba sentada en el salón, dibujando con crayones. Al ver a Diego, dejó caer sus crayones y corrió hacia él con un grito de alegría que fue el primer sonido fuerte que Clara había escuchado de ella en 6 meses. «¡Diego! ¡Diego!», gritó Isabella, abrazando a su hermano menor con una desesperación que habló de meses de separación forzada. Sebastián apareció al escuchar el ruido, y cuando vio la escena, Clara, Diego e Isabella abrazados en el suelo, su rostro pasó por una gama completa de emociones: shock, ira, miedo y finalmente algo que parecía culpa profunda. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Sebastián, pero su voz había perdido la autoridad anterior. «La pregunta correcta», dijo Clara con calma pero firmeza, «es qué está haciendo Diego en el ático en lugar de estar abajo con su familia». El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de decisiones mal tomadas y dolor no procesado. «No entiende», murmuró Sebastián finalmente. «Diego es diferente. Los médicos dijeron que sería mejor». «¿Mejor para quién?», interrumpió Clara gentilmente. «Para Diego, que ha estado solo y asustado arriba. Para Isabella, que claramente lo extraña desesperadamente. O para usted, que no supo cómo manejar la diferencia de su hijo». Parte 5. El peso de las decisiones erróneas. Sebastián se derrumbó en su sillón, toda su armadura de ejecutivo exitoso desmoronándose. «Cuando Victoria murió, yo no sabía cómo hacer esto solo. Los terapeutas dijeron que Diego necesitaba cuidado especializado, que su condición era complicada. Pensé que si lo mantenía seguro arriba, si conseguía los mejores especialistas que vinieran aquí». «¿Ha venido algún especialista?», preguntó Clara. Sebastián no respondió, lo que fue respuesta suficiente. «Señor Álvarez», dijo Clara, sentándose en el suelo junto a los niños que seguían abrazados, «Diego no está enfermo. Es neurodivergente. Es diferente, pero no roto. E Isabella no ha estado hablando porque perdió a su madre y a su hermano al mismo tiempo». Clara observó cómo Isabella susurraba al oído de Diego, quien respondía con sonrisas y sus propios susurros. Era claro que tenían su propio lenguaje de hermanos,
una conexión que había sobrevivido meses de separación forzada. He trabajado con niños autistas antes, continuó Clara. Diego necesita rutinas, estímulos apropiados y sobre todo amor y aceptación. Necesita a su familia, no aislamiento. Sebastián miró a sus hijos, realmente los miró. Por primera vez en meses, vio cómo Diego se calmaba con la presencia de Isabella, cómo ella florecía teniendo a alguien a quien cuidar y proteger. No sabía qué hacer, admitió finalmente. Cuando Victoria murió, ella manejaba todo lo relacionado con Diego. Yo solo me asusté. El miedo es comprensible, dijo Clara, pero el amor es más fuerte que el miedo. Y estos niños necesitan que el amor gane. Isabella, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó a su padre y puso su pequeña mano en su mejilla. Papá, dijo con voz clara, por primera vez en meses, Diego no está roto, solo es Diego. Parte 6. El proceso de sanación. Los siguientes días fueron de revelaciones y ajustes graduales. Clara, que había sido despedida injustamente, se encontró en la posición única de ser la única persona en la casa que entendía las necesidades de ambos niños. Sebastián, confrontado con la evidencia de sus errores, le pidió humildemente que se quedara. No solo como empleada, había dicho, como parte de la familia. Claramente, mis hijos la necesitan más de lo que necesitan mi dinero. Clara estableció rutinas cuidadosas para Diego, horarios predecibles, espacios sensoriales apropiados, y gradualmente, la integración de vuelta a la vida familiar. También trabajó con Isabella para procesar no solo la pérdida de su madre, sino también la confusión de haber perdido a su hermano sin entender por qué. ¿Por qué papá no quería que viéramos a Diego?, preguntó Isabella una tarde, mientras coloreaban juntos en el nuevo espacio de juegos que Clara había establecido. A veces los adultos se asustan cuando no entienden algo, explicó Clara cuidadosamente. Tu papá no sabía cómo ayudar a Diego. Entonces pensó que la mejor manera de protegerlo era mantenerlo seguro arriba. Pero ahora estamos aprendiendo mejores maneras. Clara también trabajó pacientemente con Sebastián, ayudándolo a entender que la neurodivergencia de Diego no era algo que necesitara ser curado o escondido, sino comprendido y apoyado. Diego ve el mundo de manera diferente, le explicó una noche después de que los niños se habían dormido. Para él, las texturas son más intensas, los sonidos más fuertes, las emociones más abrumadoras, pero también tiene capacidades increíbles, una memoria visual extraordinaria, una capacidad de concentración intensa cuando algo le interesa, y una honestidad emocional que la mayoría de nosotros perdemos al crecer. Sebastián comenzó a pasar tiempo observando a Diego, aprendiendo a reconocer sus señales de sobrecarga sensorial, celebrando sus pequeños triunfos, y gradualmente desarrollando su propio lenguaje de comunicación con su hijo. Parte 7. La familia redescubierta. 3 meses después del día que cambió todo, la mansión Álvarez había experimentado una transformación completa. Los pasillos que antes eran silenciosos ahora resonaban con conversaciones, risas y los sonidos de niños siendo niños. Diego había florecido de maneras que sorprendieron a todos. Con rutinas apropiadas y el apoyo emocional de su hermana, había comenzado a hablar más, a explorar la casa que había sido su hogar, pero que había conocido solo desde el ático, y a desarrollar sus intereses particulares. Se había obsesionado con los mapas, memorizando con facilidad asombrosa las calles de ciudades enteras. Clara había convertido esto en oportunidades de aprendizaje, usando su fascinación geográfica para enseñarle matemáticas, historia y habilidades sociales. Isabella había vuelto a hablar completamente, pero más que eso, había desarrollado una empatía y madurez extraordinarias. Se había convertido en la intérprete natural de Diego, ayudando a otros a entender sus necesidades y celebrando sus logros. Clara, dijo Isabella una tarde, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. ¿Por qué papá no te despidió cuando encontraste a Diego? Yo pensé que se iba a enojar. Clara sonrió, recordando su propia sorpresa ante la reacción de Sebastián. Porque a veces, cuando las personas ven la verdad, se dan cuenta de que han estado equivocadas. Y las personas buenas, como tu papá, quieren corregir sus errores. Sebastián había comenzado terapia familiar,
no solo para aprender a apoyar mejor a Diego, sino para procesar su propio dolor por la muerte de Victoria y la culpa por las decisiones que había tomado en su dolor. Pensé que protegerlos significaba controlar todo. Le había dicho a Clara durante una de sus conversaciones nocturnas que se habían vuelto rutina. Pero ahora entiendo que protegerlos significa amarlos exactamente como son. Parte 8. El proyecto de esperanza. Inspirado por la transformación de su propia familia, Sebastián comenzó a investigar recursos para otras familias que enfrentaban desafíos similares. Se dio cuenta de que su ignorancia y miedo no eran únicos. Muchas familias luchaban con la neurodivergencia de sus hijos sin apoyo adecuado. ¿Qué te parece si creamos algo?, le propuso a Clara una noche. Un centro de recursos para familias con niños neurodivergentes, asesoramiento, terapias, pero también educación para padres que están tan perdidos como yo estaba. Clara había soñado con algo así durante años. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Y quiero que tú lo dirijas. Así nació el Centro Esperanza, un espacio innovador que combinaba servicios terapéuticos con educación familiar y apoyo comunitario. Clara se convirtió en la directora, usando sus años de experiencia práctica para crear programas que realmente respondían a las necesidades de las familias. Diego e Isabella se convirtieron en embajadores naturales del centro. Diego, con su honestidad característica, ayudaba a otros niños neurodivergentes a sentirse menos solos. Isabella, con su empatía desarrollada, se convertía en puente entre niños neurotípicos y neurodivergentes. «Mira, Clara», dijo Diego un día, señalando un mapa del mundo que habían colgado en el centro. «Hay familias como la nuestra en todos estos países». «Así es, Diego, y cada una de esas familias necesita saber que no están solos». El centro comenzó a recibir familias de toda la región. Padres que llegaban con la misma desesperación y miedo que había caracterizado a Sebastián encontraban esperanza, recursos y sobre todo comprensión. Parte 9. La transformación completa. Un año después del día que cambió sus vidas, la familia Álvarez celebraba el primer aniversario del Centro Esperanza. El evento se realizaba en los jardines de la mansión, que ahora bullían de actividad con niños neurodivergentes y neurotípicos, jugando juntos, padres compartiendo experiencias y terapeutas ofreciendo recursos. ¿Recuerdas cuando pensé que mi error había arruinado todo?, le preguntó Clara a Sebastián, mientras observaban a Diego explicar entusiasmadamente las características geográficas de Madagascar a un grupo de niños fascinados. «Tu error», respondió Sebastián, «fue lo mejor que le pasó a esta familia. Si no hubieras estado aquí esa mañana, si no hubieras escuchado el llanto de Diego, si no hubieras tenido el valor de confrontarme». «Pero lo hiciste», interrumpió Clara. «Cuando te enfrentaste a la verdad, elegiste el amor por encima del miedo». Isabella se acercó corriendo, seguida por una niña nueva del centro que había estado muy tímida toda la tarde. «Clara, Clara», dijo Isabella emocionada. «Lucia habló. Le pregunté sobre su hermano y me contó toda una historia». Clara se arrodilló al nivel de Lucia, una niña de 6 años, cuya familia había llegado al centro esa semana. «¿Qué tal, Lucia? ¿Te está gustando la fiesta?». La niña asintió tímidamente. Luego susurró: «Isabella dice que su hermano también es especial como el mío». «Así es», confirmó Clara, «y eso los hace a ambos muy afortunados de tenerse». Diego apareció momentos después, llevando un dibujo que había hecho del centro visto desde arriba, con una precisión geográfica que seguía asombrando a todos. «Clara», dijo Diego, entregándole el dibujo, «dibujé nuestro lugar feliz». Clara miró el dibujo. La mansión, el centro, los jardines, todo conectado por caminos que llevaban a una gran área central donde pequeñas figuras representaban familias unidas. «Es perfecto, Diego, absolutamente perfecto». Parte 10. El legado de amor. 5 años después, Clara se encontraba en su oficina del Centro Esperanza, revisando solicitudes de familias que querían replicar el modelo en otras ciudades. El centro se había convertido en referencia nacional para el apoyo integral a familias con niños neurodivergentes. Diego, ahora de 9 años, había desarrollado una fascinación por la cartografía que había llevado a la creación de un programa educativo único donde usaba mapas para enseñar historia, matemáticas
y geografía a otros niños. Su manera diferente de ver el mundo se había convertido en una ventaja que beneficiaba a toda la comunidad del centro. Isabella, de 13 años, había comenzado un programa de mentoría entre hermanos, ayudando a otros niños a entender y apoyar a sus hermanos neurodivergentes. Su madurez emocional y su capacidad de traducir entre mundos neurotípicos y neurodivergentes la habían convertido en una líder natural. Sebastián había transformado completamente su enfoque empresarial, dedicando la mayor parte de su tiempo y recursos al centro. Resulta que mi mejor inversión, le había dicho a Clara recientemente, no fue en bienes raíces, sino en entender que la diferencia es un regalo, no un problema. Esa tarde, mientras Clara se preparaba para irse a casa, encontró una nota en su escritorio. Era de Lucía, la niña tímida que había conocido años atrás y que ahora era una adolescente confiada. Querida Clara, hoy cumplí 15 años y quería agradecerte. Cuando llegamos al centro, yo pensaba que mi hermano autista era algo de lo que avergonzarme, pero tú, Diego, Isabella y el señor Sebastián me enseñaron que él es mi mayor regalo. Ahora estoy estudiando terapia ocupacional para ayudar a otras familias como la nuestra. Gracias por enseñarnos que el amor no tiene límites. Con cariño, Lucía. Clara sonrió, recordando el camino que los había llevado desde aquel día, cuando un malentendido había resultado en su despido, hasta convertirse en el catalizador de una transformación que había tocado cientos de vidas. Se dirigió hacia la mansión, donde ahora vivía permanentemente como parte de la familia Álvarez, no como empleada sino como tía elegida, mentora y guardiana de un legado de esperanza que continuaba creciendo. En el jardín encontró a Diego e Isabella construyendo un mapa tridimensional del mundo con arcilla, identificando todos los lugares donde ahora existían centros inspirados en el suyo. Clara, dijo Diego sin levantar la vista de su trabajo, ¿sabías que ahora hay 14 centros como el nuestro en 6 países? Y todos comenzaron con una niñera que escuchó un llanto en el ático, añadió Isabella con una sonrisa. Clara se sentó junto a ellos en el suelo. No, corrigió gentilmente. Todo comenzó con una familia que decidió elegir el amor por encima del miedo, y que entendió que la diferencia no es algo que curar, sino algo que celebrar. Sebastián se acercó desde la casa, llevando té para todos. ¿Trabajando en el mapa mundial otra vez? Papá, dijo Diego, ¿puedes ayudarnos a encontrar Mongolia? Quiero poner una marca allí porque una familia de Mongolia escribió pidiendo ayuda para empezar un centro. Mientras los 4 trabajaban juntos en el mapa, Clara reflexionó sobre la hermosa ironía del destino. Había sido despedida por un malentendido, pero ese despido la había llevado a descubrir a un niño perdido, lo que había resultado en la sanación de una familia rota y la creación de una red de esperanza que se extendía por el mundo. El llanto que había escuchado en el ático no había revelado algo terrible, sino algo extraordinario, que el amor puede transformar cualquier situación, que la familia se construye con comprensión y aceptación, y que a veces los errores más grandes nos llevan a los descubrimientos más hermosos. Los llantos que escuchamos en los lugares más oscuros no siempre anuncian tragedias. A veces anuncian el nacimiento de milagros que estaban esperando a alguien lo suficientemente valiente para subir las escaleras y abrir la puerta. Reflexión de Clara en el libro que escribió sobre su experiencia, titulado El ático de la esperanza.